Hace 66 millones de años, la Tierra aún rebosaba de vida. Un mundo vibrante, lleno de criaturas que dominaban cada rincón del planeta. Pero entonces, apareció un visitante inesperado, proveniente de las profundidades del espacio. Era una roca gigantesca, de unos 10 kilómetros de ancho, que descendía a una velocidad 20 veces superior a la de un rayo. Su impacto liberó una energía equivalente a 10.000 millones de bombas nucleares, suficiente para borrar civilizaciones enteras si hubiesen existido. En ese preciso instante, una era terminó para siempre. En aquel tiempo remoto, la Tierra era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy. Era el reino de los gigantes, un planeta gobernado por criaturas colosales. En los cielos, majestuosos reptiles alados surcaban el aire con alas inmensas, mientras que los océanos estaban poblados por monstruos marinos de tamaño inimaginable. En la Tierra, los dinosaurios reinaban sin oposición. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita, así no te perderás lo que viene. Entre todos ellos, el soberano indiscutible era el Tiranosaurio Rex, el depredador más temido de su era. La Tierra parecía invulnerable, eterna, un equilibrio perfecto entre fuerza y vida. Pero el destino, silencioso y paciente, ya había comenzado a escribir otra historia. Una mañana que parecía como cualquier otra, los habitantes del planeta continuaban su rutina natural sin advertir que su final se acercaba. Desde el vacío del espacio, un cuerpo celeste avanzaba a una velocidad aterradora, como un espectro ardiente destinado a cambiarlo todo. Era el amanecer del fin, el último día de la era de los dinosaurios. Desde el límite de la atmósfera, una montaña de fuego se precipitó hacia la Tierra, atravesando el aire con un rugido ensordecedor y desatando una tormenta de destrucción. En cuestión de segundos, el planeta experimentó el mayor impacto del período Cretácico. Los vientos rugieron como bestias, los bosques se derrumbaron y los volcanes despertaron en un coro de furia. En el corazón del océano, una muralla de agua se alzó como una montaña líquida que avanzó devorando todo a su paso. Lluvias de fuego comenzaron a caer del cielo, mientras el aire se volvía tan caliente que el oxígeno se agotaba. El planeta entero ardía, y la oscuridad comenzó a envolverlo todo, lenta y sin piedad. Incluso en las profundidades del mar, el impacto se sintió con una presión descomunal. El suelo tembló con fuerza, el viento aullaba como un lamento, y en un solo instante, todo fue borrado. La vida que había prosperado durante millones de años desapareció en cuestión de minutos. Desde ese momento, la oscuridad tomó el control absoluto. Solo sobrevivieron aquellos que lograron esconderse, resguardarse bajo tierra o en los rincones más profundos del planeta. El impacto había concluido, pero sus consecuencias permanecieron, silenciosas, devastadoras y prolongadas. Las olas rugieron una vez más, como si la tierra llorara su destino, y luego
El silencio se apoderó de todo. Después del impacto, una espesa nube de polvo y ceniza cubrió el planeta entero, bloqueando la luz del sol. Comenzó entonces lo que se conoce como el invierno del impacto, un periodo que no duró días ni meses, sino años. Sin luz, las plantas murieron, y con ellas colapsó toda la cadena alimentaria. El cielo permanecía gris, cubierto por una densa capa de ceniza que sofocaba la vida. Los grandes gobernantes del planeta cayeron uno a uno, incapaces de adaptarse a un mundo sin alimento ni calor. Pero no todo se perdió. En algunos lugares, pequeños vestigios de vida lograron resistir. Bajo tierra, en la oscuridad y el silencio, la vida se aferró con una fuerza inquebrantable. Mientras los gigantes desaparecían, diminutas criaturas encontraron la manera de sobrevivir, resguardadas del caos que había destruido a los colosos. Así, lentamente, una nueva era comenzó a gestarse. La tierra seguía temblando bajo la furia volcánica, pero en lo profundo, una nueva forma de vida se preparaba para heredar el mundo que los dinosaurios habían dejado atrás. Pero fue precisamente esta devastación la que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del planeta. Este acontecimiento representó el final de los dinosaurios, pero también el nacimiento de una era completamente distinta. Todo sucedió a raíz de un solo día trágico, un instante que cambió el curso de la vida en la Tierra para siempre. Sin embargo, el milagro de la creación es algo que escapa a toda lógica y resulta casi imposible de comprender por completo. La desaparición de los dinosaurios fue el primer paso hacia el surgimiento de la humanidad. Las consecuencias de aquel cataclismo no provinieron únicamente del meteorito, sino también del interior del propio planeta, que respondió con una furia incontrolable. Un doble desastre borró del mapa a los antiguos dominadores, pero la vida, resiliente y obstinada, logró sobrevivir. De entre las cenizas, las aves, herederas directas de los dinosaurios, extendieron sus alas y conquistaron los cielos, abriendo paso a un nuevo horizonte. El mundo cambió, y con él, el ritmo de la existencia. Surgió una tierra distinta, más silenciosa, pero llena de posibilidades. Aún así, una pregunta continúa resonando a través del tiempo. ¿Y si algún día otro meteorito vuelve a aparecer? ¿Estaremos listos para enfrentar nuestro propio día del juicio? Las plantas más resistentes fueron las primeras en regresar, brotando en suelos aún tibios por la furia volcánica. Los pequeños mamíferos, que habían sobrevivido ocultos bajo tierra, empezaron a salir a la superficie, adaptándose a un mundo nuevo donde los gigantes ya no existían. El equilibrio del planeta había cambiado por completo. Los bosques se regeneraban lentamente, los océanos recuperaban su calma, y el aire, antes cargado de ceniza, volvía a llenarse de oxígeno. Era como si la Tierra hubiera decidido comenzar de nuevo. En este escenario de renacimiento, las pequeñas criaturas se convirtieron en las nuevas protagonistas. Su inteligencia, agilidad
y capacidad para adaptarse marcaron el inicio de una evolución que transformaría el destino del planeta. Con el paso de millones de años, esos seres diminutos comenzaron a desarrollar habilidades más complejas. Aprendieron a comunicarse, a colaborar y a utilizar el entorno para sobrevivir. La vida, que una vez dependió de la fuerza bruta, ahora se inclinaba hacia la astucia y la adaptación. En ese proceso silencioso, las bases de una nueva especie estaban formándose. El clima se volvió más estable, los continentes se desplazaron, y nuevas formas de vida poblaron cada rincón del planeta. Los antepasados de los humanos surgieron en medio de este equilibrio frágil, aprendiendo a dominar el fuego, construir refugios y comprender su entorno. La inteligencia se convirtió en la herramienta más poderosa que la evolución había creado. Cada generación heredó la historia de la anterior, el recuerdo silencioso de aquel cataclismo que había destruido a los gigantes y abierto el camino para algo completamente nuevo. La vida no solo había sobrevivido, había aprendido, había cambiado y sobre todo, había demostrado que la destrucción también puede ser el principio de algo más grande. Y así, de las cenizas del pasado, nació el futuro. La Tierra, marcada por el fuego y la oscuridad, volvió a florecer. La era de los dinosaurios había terminado, pero su legado seguía vivo, latiendo en cada ser que respira bajo el mismo cielo que una vez fue devorado por las llamas del fin. Durante los millones de años que siguieron al impacto, la Tierra atravesó una transformación profunda, lenta, pero imparable. Lo que había sido un mundo dominado por la fuerza y el tamaño, se convirtió en un planeta donde la adaptación, la astucia y la resistencia marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. El aire, antes cargado de polvo y muerte, empezó a limpiarse. Los ríos, antes secos y contaminados por ceniza, volvieron a fluir, y los cielos, una vez ennegrecidos, comenzaron a mostrar otra vez la luz del sol. El planeta, aunque herido, demostró una capacidad infinita para regenerarse. Entre los restos del desastre, surgieron los primeros brotes de esperanza. Helechos, líquenes y pequeños arbustos que colonizaban los suelos más hostiles. La naturaleza no se rendía. Trabajaba sin descanso, como si recordara que la vida siempre encuentra un camino. En poco tiempo geológico, los paisajes grises se tornaron verdes, y el silencio absoluto dio paso al murmullo de nuevas formas de vida. Los pequeños mamíferos, que durante el reinado de los dinosaurios vivían ocultos entre raíces o madrigueras, salieron finalmente a la luz. Eran criaturas ágiles, curiosas y sorprendentemente ingeniosas. Sus cuerpos, más pequeños y adaptables, les permitieron ocupar los espacios que los antiguos titanes habían dejado vacíos. Su mundo no era fácil, pero era suyo. Ya no existían depredadores de 20 toneladas, ni bestias que gobernaran los cielos con alas de hueso y piel. Solo quedaba el desafío de sobrevivir, y en esa lucha silenciosa comenzó a escribirse una nueva historia evolutiva. La Tierra se convirtió
en un laboratorio natural. Las especies competían, mutaban y se adaptaban al clima cambiante. Los océanos se repoblaron con peces y criaturas marinas nuevas. Los bosques se expandieron por continentes que poco a poco adoptaban las formas que hoy conocemos. La atmósfera, antes sofocante, se estabilizó. En ese entorno fértil, los mamíferos continuaron evolucionando, desarrollando sentidos más agudos, cerebros más complejos y comportamientos sociales que les ofrecían ventaja. Pasaron millones de años. De aquellos pequeños animales nocturnos surgieron linajes distintos. Algunos volvieron al mar, otros se convirtieron en grandes herbívoros, y unos pocos comenzaron a caminar erguidos. Entre ellos se encontraba el origen de algo que el planeta jamás había visto: la conciencia, la capacidad de pensar, imaginar y transformar. Fue el momento en que la evolución dejó de ser solo biológica y se volvió cultural. Con el tiempo, las herramientas reemplazaron las garras, el fuego sustituyó el miedo y las palabras reemplazaron los rugidos. Los primeros humanos no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a moldear su entorno, a construir refugios, a domesticar la tierra. Sin saberlo, eran herederos de una catástrofe que hacía millones de años había limpiado el camino para su existencia. Cada avance de la humanidad, cada descubrimiento, cada civilización, cada mirada al cielo era una consecuencia directa de aquel día en que el mundo ardió. El meteorito que destruyó a los dinosaurios no solo marcó un final, sino también una promesa, la de un planeta capaz de reinventarse una y otra vez. Y así, el mismo cielo que una vez fue atravesado por una roca de fuego, ahora es observado por seres que buscan su origen entre las estrellas. Seres que, aunque frágiles, han aprendido a mirar más allá de la superficie, a preguntarse de dónde vienen y hacia dónde van. El fin de los dinosaurios no fue una tragedia aislada. Fue el punto de partida de una nueva conciencia planetaria. La Tierra no murió aquella vez, solo cambió de manos. Y quizás, algún día, cuando el ciclo vuelva a repetirse y otra roca descienda desde el espacio, la historia vuelva a comenzar, distinta, pero guiada por el mismo principio eterno, que incluso después del caos, la vida siempre encuentra la forma de renacer. A medida que los siglos se transformaban en milenios, el planeta siguió reacomodándose, respirando después de su herida más profunda. La superficie se enfrió, los volcanes se aquietaron y los océanos adoptaron nuevas formas. Las cadenas montañosas emergieron lentamente del interior de la Tierra, esculpiendo paisajes que algún día serían testigos del paso de la humanidad. La corteza terrestre, antes fracturada por el impacto, se reorganizó bajo la presión del tiempo, y el planeta entero comenzó un nuevo equilibrio. La vida, incansable, diversificó su creatividad. Aparecieron aves más ligeras y veloces, mamíferos que exploraban los árboles, criaturas marinas que desafiaban las profundidades y plantas que aprendieron a protegerse del frío y del calor. Cada especie era una respuesta distinta a un mismo desafío: sobrevivir.
Y, con cada adaptación, el planeta se volvía más complejo, más rico, más vibrante. El clima, en constante cambio, se convirtió en el escultor de los ecosistemas. Las glaciaciones avanzaban y retrocedían, borrando y redibujando la faz de la Tierra una y otra vez. Durante esos periodos de hielo, muchas criaturas desaparecieron, pero otras aprovecharon la oportunidad para prosperar. Era un ciclo eterno de destrucción y renacimiento, una danza entre la vida y el entorno. Entre los bosques primitivos y las llanuras recién formadas, algunas especies de mamíferos comenzaron a desarrollar una característica crucial: la cooperación. Ya no bastaba con huir o atacar. Sobrevivir requería inteligencia, comunicación, estrategia. Los grupos que aprendían a actuar unidos lograban más alimento, más refugio y más posibilidades de perpetuar su linaje. En ese lento proceso de ensayo y error, la naturaleza preparaba el terreno para el surgimiento de una mente consciente. El tiempo, que no tiene prisa, moldeó poco a poco las formas del pensamiento. Las manos aprendieron a fabricar herramientas rudimentarias. Las miradas a reconocer rostros. Los sonidos a transformarse en lenguaje. La curiosidad, esa chispa invisible, se encendió por primera vez en los ojos de un ser que se preguntó algo más allá de la supervivencia. En ese instante, el universo, a través de la evolución, empezó a observarse a sí mismo. Mientras tanto, los continentes seguían su lento baile tectónico. Montañas colosales se alzaban, desiertos se expandían, ríos gigantes esculpían valles. Los cielos se despejaban y los primeros amaneceres cálidos iluminaban paisajes completamente nuevos. Donde alguna vez caminaron tiranosaurios, ahora crecían bosques y corrían pequeños primates entre las ramas. La Tierra, que había sido campo de batalla, ahora era un laboratorio viviente. Millones de años después, de esos primates surgirían los primeros homínidos. Eran frágiles, vulnerables al frío y a las fieras, pero poseían algo que ningún depredador había tenido antes: la capacidad de imaginar. En sus mentes, el fuego se convirtió en símbolo, el miedo en aprendizaje y la oscuridad en pregunta. Con el tiempo, esa imaginación daría origen a la cultura, al arte, a la ciencia y a la historia. El impacto que había borrado a los dinosaurios se transformó, a través de incontables generaciones, en el impulso que llevaría al ser humano a mirar las estrellas. Sin aquel evento, la Tierra quizá habría seguido dominada por reptiles colosales. Pero el azar, o quizás la inevitabilidad del cosmos, decidió otro camino: que la inteligencia fuera la nueva fuerza dominante del planeta. Hoy, millones de años después de aquel día ardiente, la humanidad contempla el cielo con una mezcla de admiración y temor. Sabe que su existencia nació del caos, que su hogar ha sido moldeado por catástrofes y renacimientos. Los telescopios buscan en el firmamento asteroides que podrían repetir la historia,
mientras los científicos intentan comprender cómo prevenir lo inevitable. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haremos cuando llegue el próximo visitante del espacio? El meteorito del pasado destruyó un mundo, pero dio origen a otro. Tal vez, cuando el ciclo se repita, la vida vuelva a reinventarse una vez más. Porque si algo ha demostrado este planeta, es que incluso después del fuego, el polvo y la oscuridad, la vida no se rinde. Solo cambia de forma, esperando pacientemente su próxima oportunidad para comenzar de nuevo. Con el paso de las eras, la Tierra siguió transformándose, dando origen a ecosistemas cada vez más sofisticados. Los mares, antes servidos por el fuego del impacto, se convirtieron en cuna de vida. Nuevos corales crecieron sobre las cicatrices del fondo oceánico, y bancos de peces resplandecientes comenzaron a recorrer las